Buenas tardes, son las 7 y hoy tenemos directo, así que bienvenidas a un nuevo directo de Red Nacional de Infértiles. ¿Qué tal? Espero que os encontréis muy bien, en un buen momento del camino. Y bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo para contactar con la doctora Ana Pérez Alzueta de Fertilab, que la tuvimos con nosotras hace unos cuantos meses, yo creo que fue antes del verano, y fue una charla súper productiva, solventó muchísimas dudas. Ya tenemos algunas hoy que nos habéis enviado por email y otras irán surgiendo a lo largo de la tarde. Primero os voy a presentar a la doctora Ana Pérez Alzueta y enseguida contactamos con ella. Como sabéis, es especialista en medicina de la reproducción, es ginecóloga y sabe muchísimo porque cuenta con una experiencia de 10 años y tiene subespecialidades tales como la colposcopia, endocrinología para la reproducción, también ha estudiado la paroscopia, ecografía ginecológica y de mama y también ginecología oncológica. Me presento yo como siempre, ya me conocéis, soy Dulce Iborra, periodista especializada en medicina de la reproducción. Tengo la suerte de caminar junto a vosotras y junto a la asociación para visibilizar esta enfermedad. Y nada, recordaros que el directo, como siempre, se quedará grabado y se quedará en nuestro timeline de Instagram, en el muro, podéis compartirlo con quien queráis. Eso sí, si queréis hacer alguna pregunta, ahora es el momento, ¿vale? Y bueno, como esta habitación ya está casi llena, voy a contactar con Fertilab y enseguida y a la doctora, a ver si se produce la magia. Estamos esperando a la doctora Ana Pérez Alzueta. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Buenas tardes a todas. Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias. Como sabes, siempre es un placer estar aquí y bueno, y poder charlar con todas, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, como siempre. El placer es nuestro. Recordamos con muchísimo cariño la última tarde que respondimos a un montón de preguntas. Sí, estuvimos hablando largo y tendido del tema de los abortos de repetición. Me acuerdo Sí, en qué momento de los fallos de implantación, que fue un tema que dio para mucho, que afecta a muchas mujeres, y fue bueno, una conversación muy enriquecida. súper interesante. Esta tarde tenemos una tarde de preguntas abiertas, ¿no? Ronda de preguntas abiertas, que sí le hemos llamado, para que cada cual pueda consultar su duda, esté en el momento de tratamiento que esté, sea cual sea su historia, ¿no? Y bueno, mientras se van produciendo las primeras preguntas aquí en el timeline y en el chat y en la cajita que yo te iré leyendo, si te parece, podríamos empezar con algunas de las que nos han llegado ya por email. Perfecto, arrancamos. Vale, pues vamos allá. Dice por aquí una paciente, ¿existe algo para mejorar la receptividad del endometrio, aunque todo pinte bien? La receptividad del endometrio. A ver, tenemos que contemplar primero qué es la receptividad. Muchas veces hablamos de lo que es la ventana de implantación, ¿vale? Que es un momento muy concreto en el cual se supone que este endometrio es capaz de tener los receptores y tener las herramientas como para dialogar con el embrión y poder captarlo. Evidentemente, este endometrio también es necesario pues, que tenga un grosor determinado, un aspecto ecográfico, que sabemos que son determinados tips o indicios que nos hacen pensar que es un endometrio que va a ser capaz de recibir o de implantar mejor, ¿no? Pero fuera de lo que es el estudio básico, que son las ecografías que le irán haciendo durante el tratamiento y los tratamientos hormonales, como las dosis de estrógeno, la vía en la cual se administra estos estrógenos. Hay chicas que no absorben muy bien los estrógenos de una manera, sino que hay que probar otra. No solamente son los estrógenos, sino también hay estudios que justamente lo que miran no solamente es el aspecto o intentar llegar a un grosor determinado, sino justamente es valorar
aquellas pacientes que no puedan tener esa ventana de implantación justamente desplazada, esa receptividad a la cual no estamos llegando. Entonces, normalmente son estudios que llamamos de segundo nivel, son estudios que normalmente son más caros, son estudios que suelen ser más invasivos y que por eso no se plantean de entrada en un primer tratamiento, pero si ella se está encontrando que generamos embriones de buena calidad y no hay manera de que embaracen, al menos 3 embriones transferidos, que vamos en blastocisto, entonces en estos momentos nos empezamos a pensar si esta paciente no puede tener un desplazamiento en esta ventana, ¿no? Entonces, bueno, se hace este estudio, que son estudios de receptividad endometrial, que tardan más o menos un mesecito en prepararse, es decir, se hace como un simulacro exactamente del tratamiento que ella recibe para hacer la transferencia del embrión, se empieza la progesterona, 120 horas antes del momento en que vamos a hacer la transferencia, entonces en ese momento, en vez de hacer la transferencia, lo que hacemos es hacer la biopsia y mandamos a analizar. Y al cabo de 2 o 3 semanitas nos dicen qué resultado tenemos, si ese endometrio en ese momento es receptivo o no. Y si no lo es, ya te dan los tips para modificarlo. Es decir, te dicen, por ejemplo, pues la progesterona tienes que empezarla un poquito antes o tenemos que empezarla un poquito después. Es decir, junto con los estrógenos de alguna manera y encontrar los estrógenos que a ella le vengan bien o incluso haciéndolo con ciclo natural, porque hay chicas que a veces le van mejor sus estrógenos naturales para lograr el endometrio y el grosor. Tenemos este tipo de test que nos ayudan a guiar la progesterona para hacer este endometrio más receptivo. Fuera de ahí, luego hay tratamientos experimentales que en realidad se centran un poquito más en engrosar lo que sería digamos, el grosor endometrial, ¿no? O sea, el espesor endometrial, que esto es ya dedicado a un tipo de pacientes que ya se sabe que la receptividad un poco está fallando por esa calidad o esa anatomía, ¿no?, que está teniendo el endometrio. Pero ya son tratamientos un poquito más experimentales. Y desde el punto de vista casi que natural, yo siempre, en determinados momentos de los tratamientos, hay momentos que las chicas están fabricando los óvulos, hay momentos en que se está preparando para recibir el embrión. En esos momentos está indicado, de alguna manera, a veces subir en la ingesta de frutos rojos, de cosas que tengan las moras, que esto favorece mucho lo que sería el fortalecimiento de los capilares, que estos capilares los vamos a necesitar que estén fuertes para el momento de la implantación y para esa parte digamos, para ese momento en concreto de receptividad y de implantación del embrión. Pero son ya cosas que podemos hacer un poquito más a más, ¿no? Comentabas el tema del grosor del endometrio. Comentabas que es un tratamiento experimental. Entiendo que es uno de los factores que merman más el pronóstico, ¿no? Si hablamos de un tratamiento experimental, entiendo que estamos buscando algo más para poder solucionar algo que sigue siendo un problema, ¿no? Sí, evidentemente los factores uterinos que son principalmente responsables de estas infertilidades o estos fracasos, afortunadamente corresponden a un porcentaje muy bajito dentro de todo el espectro que podemos mejorar, ¿no? Muchos de los fallos de implantación que evidenciamos, en realidad su principal responsable suele ser el embrión, así que no somos capaces de conseguir un embrión apto, un embrión sano. El factor receptividad o aquellos endometrios que realmente son muy refractarios y que reiteradamente, ¿no?, van teniendo estos fallos, afortunadamente es menos de un 1%, diría yo, de estos pacientes. Y estos endometrios, hay endometrios que aunque sean finos, endometrios de 5 milímetros o menos, hay veces que si el embrión es bueno y tiene una correcta nutrición y tiene una correcta circulación y está en una ventana de implantación apropiada, hay embarazos. Es decir, que realmente casos muy puntuales de pacientes que tienen Ashermans, de pacientes que tienen adherencias dentro de estos úteros, que tienen úteros endometrios muy, muy dañados, muy fibrosos, nos encontramos con estos tratamientos experimentales que decimos, ¿no? A veces se utilizaba el Viagra, el sildenafilo para aumentar la circulación, la aspirina, bueno,
factores de crecimiento, incluso que se inyectaban por histeroscopia y llegó en la consulta. O sea, ya vamos escalando, ya te digo, a casos muy, 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 muy concretos, Qué bien. afortunadamente. Te sorprende una paciente y dice que entonces los frutos rojos ayudan a mejorar la calidad. Sí, mejoran lo que es la parte de los capilares, es decir, Qué sí, sí, importante es la alimentación, ¿eh? Y bueno, la tenemos ahí un poco como siempre sí. pasa de lado, como algo muy naturista, pero verdaderamente Lo que somos las pasa es que que hacer, ¿no? también es verdad que muchas veces estas cosas evidentemente complementarias y que ayudan un poco a las mujeres a empoderarse, ¿no?, de sus tratamientos, es decir, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? ¿Qué es lo que puedo mejorar? Claro, el tema de la alimentación es verdad también que tiene como su inercia, ¿no? Es decir, no cuando cambio yo mi alimentación de la noche a la mañana voy a notar un efecto inmediato, ¿no? Entonces, aquí está un poco el, la controversia en el sentido de que con los tratamientos de reproducción vamos a una velocidad que queremos embarazo en un mes estamos haciendo un tratamiento, cuando llegan en 2 meses estamos transfiriendo y claro, esto no nos da mucho tiempo a gestionar en paralelo todo ese tema de nutrición y cambios para que tengan un impacto real, ¿no? Por Ujú. supuesto es mejor empezar antes que nada. Claro que sí. Y si no es para esto, para otra cosa también. Exacto. Pero bueno, dentro, a veces sí que estos tratamientos luego se prolongan en el tiempo y tenemos teniendo fallos y nos encontramos ya con casos más complejos que sí que hablamos de 6 meses, un año y entonces mira, pues mira, estas parejas al final, si han empezado con una alimentación o con estos cambios de hábito que son pro fertilidad, ¿no? Igual sí, que luego encontramos un poco de impacto o de participación o de colaboración, ¿no?, en el resto de resultados. Ujú. Está clarísimo. Aquí hay una paciente que dice, me interesa mucho el tema de la conservación de óvulos en mujeres con baja antimuleriana. Saludos, doctora. La preservación de óvulos en mujeres con baja renta mulleriana. A ver, yo creo que la preservación de óvulos es algo que evidentemente cada vez se habla más del tema, se va mejorando la tecnología, la forma en que congelamos esos óvulos, la rentabilidad, y es algo que las mujeres afortunadamente se van informando cada vez más. Está claro que es un tratamiento que inicialmente, o en su marco teórico, está orientado a las mujeres menores de 35 años por un hecho de que sabemos que le sacamos la mayor rentabilidad, es decir, conservar los óvulos con una cierta calidad y normalmente con un número bueno, hace que este tratamiento cobre más sentido, ¿no? Pero la realidad es otra. Si la realidad de la calle, la realidad que vemos en la consulta es que las que se acercan a la gran mayoría de las mujeres que se acercan a día de hoy, que esperemos que esto vaya cambiando, pero a día de hoy a la consulta planteando esto, justamente son aquellas mujeres entre los 36 y los 38 o los 39, o aquellas mujeres que sí, que se han evidenciado de repente que tienen una baja reserva, ¿no? O tienen una baja antimuleriana. Estas son las mujeres reales y gran parte de las mujeres que abordan este tratamiento. Entonces, en este tipo de casos yo siempre le digo a las mujeres, es decir, esto es mejor que nada. Es decir, aunque yo me encuentre con una información de que ahora ella tiene una baja reserva, evidentemente si su deseo es en algún momento ser madre o se plantea hacerlo, su pronóstico ahora va a ser muy superior al que tenga de aquí a 2 años o de aquí a 3 años. También depende de la edad en que estemos hablando de esta paciente, ¿no? Y en lo que respecta a la vitrificación, que el objetivo fundamental, ¿no?, que es el posponer esta maternidad, este es un objetivo, pero a veces no tenemos que perder de vista que también sirve para otras cosas. Y sirve, en segundo lugar, para justamente estas mujeres que nos ponemos un poco tardonas, con 35, 36, a pensar, llegan a la consulta, ¿no?, y ya buscan un embarazo, conocen a alguien, a los 37, 38 realmente tienen su primer hijo, de forma natural, sin que tengan ningún problema, y luego se plantan con 40, 41 para el segundo. Pues estos óvulos sirven para ampliar esa familia, o sea, no solamente para posponer tu primera maternidad. Y en tercer lugar, y cosa más importante, es también un factor psicológico y un factor muy importante que es para aquellas mujeres que realmente hoy no lo tienen claro y que igual no son madres el día de mañana.
Es decir, que se plantan con sus 45 años, con la vida que ha transcurrido, pues, con diferentes formatos, con parejas estables, sin ellas, quienes quieren hijos y que no, y de repente, pues con 45 años tienen la posibilidad de decidir si quieren ser madres biológicas o no. Si la posibilidad de decidir significa poder elegir, es decir, que en ese momento tener 2 óvulos guardados o tener 3 óvulos guardados y que tú digas, yo no los pienso utilizar porque no quiero ser madre, también es oro que tenemos ahí, que hace que esa decisión también sea más contundente, que sea una decisión más valiente, ¿no? No es que se me pasó el arroz y luego entonces decido no ser madre. Entonces, aunque haya esta hormona antimuleriana baja, o sea, volviendo a la pregunta inicial, aunque haya esta hormona antimuleriana baja, lo que tiene que hacer ella es tener un asesoramiento con su ginecólogo, por supuesto, en función a su hormona, en función a su edad, en función al recuento que tenga. Se le va a hacer una estimación del número de óvulos que prevemos que podemos conservar y que se le diga exactamente qué rentabilidad va a tener de esos óvulos, ¿no? Si guarda 3, si guarda 4. Idealmente tendríamos que guardar unos 10, unos 15 ovocitos maduros, también dependiendo de la edad. Igual tiene que procesar la idea de que van a necesitar más de un tratamiento, si es que se lo puede permitir, 1 o 2 estimulaciones. Pero el camino es ese. O sea, aunque guarde 3 óvulos, o sea, lo haga a día de hoy, tiene sentido y va a ser un granito de arena que va a haber ganado en un futuro. Está claro que en 2 años, en 3 años o en 5 años la posibilidad va a ser menor de la que tiene en sus manos. Volviendo al tema del endometrio, hay una paciente que pregunta, ¿hay algún tratamiento para que el endometrio no se engrose tanto? No se engrose tanto. Es verdad que la realidad es que los médicos le tememos menos a la hipertrofia del endometrio que no a la hipotrofia. Es decir, sabemos que endometrios con hiperplasias o endometrios de 15, 16 milímetros a veces captan más que otros endometrios. O sea que no hay que tenerle tanto miedo a ese grosor. Es verdad que luego hay grosores más excesivos, de 18, tal, que nos vamos un poco fuera de la media y nos gustaría que estuviera en 13, ¿no? Tratamientos en sí mismos muchas veces se utilizan análogos, o sea, hacen como 2 o 3 meses de progestágenos o de análogos que bloquean los ovarios y hacen que ese endometrio vuelva a ser finito, 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 y entonces luego, después de esto, se hace un tratamiento con dosis muy bajitas, de estrógenos, evidentemente, para ver si... Pero es muy difícil controlar el límite de crecimiento de ese grosor. No hay una cirugía, evidentemente, y evidentemente también, antes que nada, o sea, antes de decir quiero controlarlo, hay que valorar que no haya ninguna hiperplasia con atipias, o sea, ninguna patología más importante detrás, ¿no? O sea, primero la salud, o sea, es un endometrio que tiene que ser evaluado, se le tiene que hacer una biopsia, se tiene que ver que es un endometrio sano, pero gordito, y a partir de ahí, pues, hay poco por hacer. Pero, ya te digo, repito, prefiero que sea un endometrio grueso que no. Muy bien, preguntáis por aquí si podéis hacer preguntas, por supuestísimo, tanto en el chat como en la cajita de preguntas. Estamos hablando con la doctora Ana Pérez Arzueta de Fertilab, es una ronda de preguntas abierta, así que podéis preguntar lo que queráis. Vamos a la primera pregunta de la cajita, que dice así, ¿cuánto tiempo tardan en dar los resultados del test de receptividad? ¿Se podría empezar la preparación para realizar la transferencia entre la biopsia y la siguiente regla? A ver, tarda normalmente unas 2 semanas, o sea que sí, si tú haces la biopsia, yo normalmente lo que hago es prolongar, ellas empezaron 5 días los progestágenos, les hago prolongar simplemente 3 días más como para que, digamos, se termine, cuando suspendemos los estrógenos y progestágenos, provocamos una regla artificial, con lo cual esto retrasa un poquitito esa regla, y cuando baja esa regla inmediatamente se puede empezar la preparación, porque sabemos que al cabo de 2 semanitas ya tendremos los resultados, que es cuando necesitamos saber si tenemos que empezar la progesterona antes o después. O sea que normalmente sí, o sea, se puede concatenar una cosa con la otra.
Bien, el tiempo te juega a nuestro favor entonces. Ujú. Por aquí otra pregunta dice, buenas tardes, voy a empezar con una nueva FIV. Mis embriones al día 4 no prosperan. Esta vez voy a empezar Progeveris, pero tengo miedo de hacer hiperestimulación porque tengo síndrome de ovario poliquístico. Gracias. A ver, lo que sabemos de los ovarios poliquísticos, evidentemente, es que tenemos por un lado, tienen la buena fortuna de tener muchos óvulos, o sea, que tienen una buena reserva ovárica, de vuelta un poco lo mismo con el endometrio, prefiero tener de más que no de menos. El problema es que muchas veces estos óvulos les cuesta madurar, o de muchos óvulos que tenemos, al final la calidad o la rentabilidad de estos óvulos al final no es tan buena, ¿no? Depende ahí también mucho la edad. Es decir, chicas sobre todo por encima de los 38 años que tienen un ovario poliquístico y nos animamos mucho porque vemos que hay muchos óvulos, por otra parte pasa esto, ¿no? O sea, que finalmente estos óvulos no terminan de ser maduros o cuando fecundan no terminan de evolucionar correctamente. También hay que ver qué factor masculino hay, ¿no? O sea, que con qué sean si realmente es un factor ovocitario o si aquí hay otra cosa que está colaborando. Afortunadamente, ¿cómo se llama? Cuando tenemos ovarios poliquísticos, solemos tener bastantes estrategias como para que no exista esta hiperestimulación. Entonces, ya el solo hecho de no transferir estos embriones en fresco ya te resuelve una gran parte de estas hiperestimulaciones que no pasen de leve a moderada o de moderada a severa. Entonces, sabiendo que ha tenido un ciclo anterior que no ha llegado a blastocisto, es normal que nos querramos asumir un poquito más de riesgo, digamos, en pos de conseguir más óvulos o intentar mejorar esta calidad o probar un protocolo diferente para ver si logramos hacer responder mejor al ovario. Con lo cual, yo creo que es correcto que le hayan cambiado esto y que, por otra parte, que no se preocupe que tenemos formas de paliar esta hiperestimulación por otras partes, ¿no? Mucho ánimo y mucha suerte. Otra paciente nos dice por aquí que si el CD138 ha dado negativo, la prueba de endometrio para ver si hay endometritis la recomendaría. Tengo dolor pélvico en cada regla, hay endometriosis. A ver, el CD138 es un marcador histológico que detecta ciertas células que están dentro del útero que son un marcador de endometritis. Si es negativo, sí, e incluso aunque no haya una infección activa, muchas veces detectamos. Lo bueno de que tiene este valor es que muchas veces el identificar estas células ahí sacan a la luz endometritis crónicas o situaciones de inflamación uterina que igual no hay ningún germen ahí mediante, no es una infección aguda en este momento, pero que ha dejado a este endometrio como dañado o inflamado. Con lo cual, el hecho de que no haya una endometritis es bueno. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? Me decía que no, a ver si valía la pena el TCR. De endometritis. A ver, la endometritis en realidad la miramos por esta anatomopatología. Lo que ella quizás está pensando es si vale la pena hacer alguna biopsia y mirar si hay algún cultivo positivo, o sea, a ver si hay alguna infección activa. Normalmente no es así, es decir, normalmente si detectamos un CD138 vale la pena hacer el cultivo, porque a veces el cultivo sale negativo, pero el CD138 sale positivo. Es muy raro que teniendo un CD138 nos encontremos luego con alguna bacteria o con algún patógeno que tengamos que tratar. Eso es verdad. Pero a veces lo que puede valorar, por ejemplo, es el tema de la microbiota, que es otra cosa. O sea, una cosa es la infección y las bacterias patógenas y la inflamación en el útero, y otra cosa es su ambiente bacteriano normal y saludable. Entonces, muchas veces los ginecólogos van por este camino, o sea, tienen un CD138, pero aún así prefieren estudiar el tema de su microbiota. Esto podría pasar. Esto sí que no es incompatible. Muy buen tip. Nos pregunta por aquí una paciente que aunque en la eco se vean solo 3 folículos antrales, se puede congelar para tener mayor posibilidad en la fecundación in vitro.
Y sí, evidentemente esos 3 óvulos o esos 3 folículos su rentabilidad van a depender mucho de su edad. Claro, 3 óvulos en una chica de 30 años te pueden dar un embarazo perfectamente en un 35% o 40%, mientras que, claro, 3 óvulos en una chica de 40 igual te vas a un 5%. Entonces, estos 3 óvulos dependen mucho, pero volviendo a la base, ¿no? 3 óvulos ahora, si ahora tiene 3 óvulos, esto seguro que le va a dar más posibilidades ahora que no dentro de 2 años. Tenemos un mensaje desde París que dice: hola a todos desde París. ¿Qué tamaño tiene que tener el endometrio para la transferencia del embrión? Y otra pregunta: con 43 años voy para ovodonación. ¿Es recomendable transferirme 2 embriones? A ver, el grosor mínimo idealmente tiene que ser por encima de 6. A partir de 6 milímetros se supone que las tasas de embarazo y de implantación no tienen diferencias estadísticamente significativas en un endometrio que tiene 7, que tiene 8, que tiene 10. Pero decíamos, o sea, endometrios de 5,5 o endometrios de 6, o sea, han dado embarazos, no es que se tenga que descartar. Lo que pasa que evidentemente lo que se hace es dar un protocolo, si es su primer protocolo, pues se hace una ecografía como para chequear que ese endometrio esté bien. Si ese endometrio no llega al grosor que se desea, se aumenta la dosis. Y si en una primera instancia no se llega a ese grosor, a 6 milímetros, entonces yo normalmente lo que hago es cancelar y volvemos a empezar ya con el siguiente tratamiento, cambiando protocolo, cambiando dosis, probando ciclos naturales, o sea, ya cambias de estrategia. Ahora, ¿qué pasa? También nos encontramos con chicas que, a pesar de las diferentes alternativas de tratamiento, llegamos siempre a ese mismo endometrio, con lo cual transferimos con endometrios de 5 y 5,5. Lo que pasa es que lo importante es optimizar al máximo ese tratamiento. Esto respecto al grosor mínimo. Y después me preguntaba, me he olvidado. Sí, decía que con 43 años va a hacer una ovodonación. La ovodonación, sí, se Que es refería a 2. recomendable transferirse 2 embriones. Actualmente la tendencia es a transferir un blastocisto, es decir, sobre todo estamos hablando de ovodonación. ¿Y esto por qué? Porque antiguamente, como los cultivos no eran tan buenos, como los incubadores no eran el Embryoscope, no eran los incubadores que tenemos ahora, como la congelación de los embriones tampoco era tan buena, entonces había mucha tendencia a transferir los embriones en tercer día de vida. Entonces, estos embriones que están en tercer día de vida, en comparación a un embrión de blastocisto, que es un embrión del quinto día, son embriones que tienen un 30% menos de tasas de implantación, con lo cual, antiguamente, tendíamos a transferir estos embriones en tercer día de a 2, por el hecho de intentar aumentar las posibilidades. A día de hoy esto no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, hoy por hoy lo que hacemos es, intentamos seleccionar al máximo ese embrión bueno, o sea, ya por el solo hecho de hacer el cultivo al quinto día, ya erradicas muchos de los embriones que no iban, que pueden ser muy bonitos, pero que no iban a funcionar. Y segundo, ella siempre tiene la alternativa de hacer, si ella quiere intentar maximizar posibilidades, hay posibilidades de hacerlo de otra manera, que es, por ejemplo, hacer un diagnóstico genético preimplantacional. Es decir, a pesar de que haya una ovodonación, nosotros funcionan nuestras estadísticas. Las chicas que se han ovodonación sabemos que si no hay ningún factor masculino severo, tenemos un 75% de embriones euploides. Evidentemente no es que sea una técnica que gane mucha rentabilidad, pero al menos tú de 3 embriones sabes que uno te lo quitas de encima y te quedas con 2 embriones euploides. Cada embrión euploide tiene un 70% de tasa de embarazo prácticamente. Con lo cual, transferir 2 embriones al unísono de una ovodonación en una chica que ya tiene más de 40 años no es una buena idea. Si la idea es intentar optimizar, intentar hacerlo en el menor tiempo posible, la estrategia es esta, es llegar al quinto día y como mucho hacer el diagnóstico genético. ¿Por qué? Porque un embarazo gemelar, a día de hoy, casi que es una mala praxis. Es decir, a muchas chicas les puede parecer
encantador, es decir, bueno, llevo corta de tiempo y ahora tengo 40 años, ya me embarazo de 2 y me lo saco de encima, ¿no? O sea, esto es una forma de decir, Sí, sí, está claro. ya Es un que llego pensamiento aquí, recurrente. optimizo, ¿no? Y es verdad que la ginecología, la obstetricia ha avanzado mucho, los pediatras ha avanzado un montón y vemos muchos gemelos por la calle, sanos, sin ningún problema. Pero lo que no sabemos, y esto lo digo como obstetra, es decir, yo soy madre de gemelos, de hecho, o sea, y he pasado un embarazo estupendo, pero Lo lo que dices no con sabemos, conocimiento de causa. lo digo cosas, y no por experiencia personal, sino como por experiencia profesional, o sea, que me ha tocado atender a muchas mamás con gemelos y que tú lo que no sabes es que esas mamás a veces empiezan con contracción, el 70% de los gemelares son prematuros de 70%, menos de 37 semanas. Que es verdad que hay unos que son de 36, hay prematuridades leves, prematuridades más severas. Pero tú lo que no sabes es que estas chicas muchas veces tuvieron que dejar de trabajar, estuvieron ingresadas durante un mes porque tienen contracciones anticipadas, con toda la angustia que esto genera, bebés que salen antes de tiempo. Hay dos veces más de riesgo de hipertensión durante el embarazo, hay 2 veces más de riesgo de diabetes durante el embarazo, que genera pues, niños grandes o niños pequeños. Embarazos gemelares que un bebé está bien y el otro no, y tienes que tomar una decisión para que en pos de uno, ¿no? Y en contra Sí. del otro, digamos, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas del embarazo gemelar, más riesgo de cesáreas, etcétera. Que sí, que luego los ves por la calle y está muy bien, y a nivel luego logístico en casa, aquí yo no me meto. Pero a nivel obstétrico, igual no te vas con los nenes a casa. Y esto no, o sea, después de tanta lucha, después de querer conseguir este embarazo, yo lo que le digo a las chicas es disfrutar de este embarazo, que tengas un embarazo sano, que tengas un bebé sano y luego, bueno, ya se verá. Si viene un segundo, ya te pondrás las pilas para un segundo embarazo, pero de uno en uno y pudiendo disfrutarlo, teniendo un bebé sano en casa, que es el objetivo. Pues mira, al hilo de lo que estabas comentando de transferir en Blasto, tengo aquí conmigo la nota de prensa del Registro Nacional de Actividad, Registro SEF 2020, y las transferencias en Blasto, en las ovodonaciones, constituyen el 85%. Y sin haber hecho DGP, simplemente una donación y transferencia, tiene Un 50% de embarazo en un primer trance. Sí, y de parto, la tasa de parto es del 45%, de una media de todas las clínicas de España. Entonces, con esta tasa de, si no te embarazas en el primer transfer, te embarazas en el segundo o en el tercero, o sea, qué necesidad de subir, ¿no?, este porcentaje a costa del riesgo que os he comentado, ¿no? O sea, con el riesgo que puede llegar a implicar lo otro. Pues tenemos aquí a una beta esperante que dice que está ansiosa y que quiere saber cuándo se puede hacer un test y eso sí, que el resultado sea fiable. ¿Cuándo se puede hacer un test? Depende del tratamiento que se ha hecho. O sea, evidentemente la hormona del embarazo sube primero en sangre, la vamos a detectar primero en sangre y después en orina. Entonces, normalmente cuando cuando hago una inseminación, le digo a las chicas de hacerse una analítica de sangre al cabo de 14 días, o sea, si se hizo una inseminación un lunes, pues que se la haga el lunes siguiente, no al otro, que esta sería la beta, que tenemos que esperar un valor más o menos de 100, por encima de 100. Es verdad que hay chicas que, bueno, y si es una transferencia, que normalmente son en quinto día, normalmente son 10 días después de esa transferencia. Sí, hay mujeres que antes de la beta, o sea, antes de hacerse esa analítica, se hacen un test en orina en casa, pero hay veces que sale positivo y hay veces que sale negativo, porque el día antes esos valores a veces están en 20, 50 o un poquito menos, depende si lo haces con la orina de la mañana o no. Y entonces hay test en orina que son muy sensibles y que te salen positivos, y hay test que salen negativos y las chicas vienen llorando al día de la analítica de sangre y luego resulta que están embarazadas, ¿no? O incluso el mismo día de la beta se hacen una analítica en orina y como todavía es un poco tardón en orina,
a veces sale negativa. Entonces, si es positiva, yo le digo, si es positiva, es positiva. Si no hay un falso positivo, hay hormona de embarazo y se acabó. Si es negativa, entonces tenemos que hacer la analítica de sangre en el momento que toca. Vale, pues así que relax. Pase lo que pase cuando se la haga, relax, ¿no? Es difícil, yo las entiendo. Ya lo creo que sí. Un momento que se vive con mucha ansia, pero también muy especial. Y otra cosa, siempre les digo, intentar, y yo sé que es muy difícil, no predecir con tu cuerpo si es que estás embarazada o no. Si esto juega psicológicamente un papel, es algo muy reiterado en las mujeres, incluso las que buscan embarazo, ¿no? Las mujeres que cuando buscamos embarazo, y es, miren, a ver si tengo los pechos, que a ver si que tengo un dolor. No, pero ahora se nota un pinchazo, ¿puede ser la implantación o no? He tenido un poquito de pérdida. Entonces, muchas veces son tratamientos hormonales que están bajo el efecto de la progesterona, a veces bajo estrógenos y progesterona, a veces con otros fármacos, y están un poco transgiversados hormonalmente, no es un tratamiento 100% natural. A veces hay algún mareo, cosas que tanto que pueden simular síntomas de embarazo como ocultarlos, y mujeres que no tienen absolutamente nada, o que justamente tienen pérdidas de sangre y ya lo dan todo por perdido, ¿no? Y no es así. Entonces yo les digo a las chicas, no, intentar no predecir lo que está ocurriendo, o sea, let it be, es intentar estar ocupados, con la cabeza ocupada, haciendo cosas para que ese periodo no se haga tan largo, pero sobre todo no estar tan pendiente de ese cuerpo, porque va a pasar lo que tiene que pasar, o sea, si estás embarazada vas a estar y si no, no. Y entonces generar esas ansias o esas ilusiones o desilusiones antes, para lo único que te sirve es para sufrir. Sí, eso es verdad. Que sé que es complicado, pero... Es complicado, sí. Bueno, cada una que lo practique por lo menos, porque aunque es complicado hay que practicarlo para gestionarlo. Y mucha suerte para todas. Y para quien nos ha hecho la pregunta, por supuestísimo, ojalá te conectes al próximo directo y nos digas que fue positiva y que estás muy feliz. Tenemos una pregunta por aquí sobre infertilidad masculina. Dice, hola otra vez, a mi marido le estudiaron la fragmentación de cadena sencilla, 58% fragmentación de cadena doble, 64%. O sea, de cadena sencilla 58%, de cadena doble 64%. Le recomendaron columna de anexinas. ¿Qué diferencia hay con el Fertil Chip? A ver, técnicamente son diferentes. Y es verdad que cada laboratorio tiene sus experiencias y tiene sus kits. A priori, cuando los test de fragmentación no nos diferenciaban del todo entre cadena simple y sencilla, utilizábamos los dos, viceversa. Las columnas de anexina básicamente son unos filtros en los cuales se pasa la muestra de espermatozoides. Aquellos espermatozoides que tienen un alto nivel de fragmentación tienen como unas proteínas en sus membranas y entonces al pasar por estos filtros quedan enganchados, ¿no? Y entonces te pasa la muestra reduciendo al menos en un 50% los niveles de fragmentación, o sea que pasas de ese 60% igual a un 30%, que es lo que ya se consideraría normal. No te lo saca al 100%, ¿eh? O sea, lo que estamos haciendo es intentar reducir a la normalidad este valor. Y el Fertile es otro filtro. Lo que pasa es que sí que es verdad que en estos filtros que tú pones la muestra y tienen que ir moviéndose, normalmente recuperas menos muestra, es decir, que estás obligado normalmente a hacer ICSI o no puedes utilizar, si hay un factor masculino a más, a veces el Fertile no es la técnica ideal, pero si tiene una buena muestra, normalmente los que tienen cadenas dobles afectas, o sea, de fragmentación, nosotros preferimos el Fertile. Es decir, para lo que es cadena doble. Para lo que es cadena sencilla o si la muestra es mala, hacemos columnas. O sea, nosotros usamos los dos kits. Vale. Tenemos otra pregunta que estoy mirando a ver si es de la misma paciente, pero creo que no. No, es independiente, que dice, después de poner una dosis de capeptil trimestral para adenomiosis, me bajó la regla cada uno de los siguientes 3 meses. ¿Significa que no ha hecho efecto y no habrá mejorado mi adenomiosis?
A ver, no significa que no, es raro, evidentemente, lo que pasa es que cuando uno da el decapeptil la idea es bloquear a los ovarios y a veces el sangrado menstrual puede ir un poquito por torciclo. Entiendo que ella no ha tomado anticonceptivos tampoco, ni nada, porque evidentemente si ha tomado anticonceptivos mientras está haciendo el decapeptil es normal que le baje la regla. Si no es así, a veces es que el útero de alguna manera está recibiendo unas hormonas, aunque sea erráticamente, y experimenta sangrados de privación, del descamamiento del endometrio. El saber si su endometriosis se ha reducido o no, no depende de este sangrado. Son cosas un poco diferentes. Una cosa es el endometrio, que es lo que está dentro del útero, y otra cosa es la adenomiosis, que está en estas paredes del útero. Entonces, la única forma de saber si ha respondido a esa medicación es haciendo una ecografía. La ecografía es donde miden el grosor de esa pared uterina y a ver si si el grosor está bien o no. Vale. ¿Llaman a la puerta? Sí. Chicos, no puedo. Vale. Esto es lo mejor de los directos, yo no lo cuento, pero Ya, lo siento. está todo el mundo amenazado. Vayan con Gemma, chicos, dile a Gemma. Vale. La vida real. Tengo el pequeño que vomitar. Decile a Gemma, Tomás, por favor. ¿Vale? A Gemma. Bueno, lo siento. No sé por qué estaban llegando ahora. Estamos en directo y estas son las cosas del directo. No solo pasa en la tele, en Instagram también pasa. No. Mira, tenemos por aquí una paciente que dice, no entiendo muy bien la pregunta, porque dice, recomendación después del estudio en Mayalis, resultado del microbioma con muy baja biomasa. Entiendo que quiere una recomendación. O sea, hacen el EMA y el ALIS y tiene una baja en lactobacilos, entiendo, porque el EMA y el ALIS lo que te mira son los lactobacilos. Sí, dice, resultado del microbioma con muy baja biomasa. Vale. Normalmente, en el mismo test, cuando te dan el informe, y si ven que hay unos bajos lactobacillus, ya te dicen que hay varios probióticos que te vienen en la lista según los países, incluso porque están en varios países. Entonces ya te viene una recomendación de qué probióticos utilizar para esto. Pero es básicamente eso. O sea, hay cepas de probióticos que se utilizan para recuperar esta flora. Y en principio no tocaría repetir, ¿eh? O sea, normalmente se hace el tratamiento y ya está. Cuando dices en principio no tocaría repetir, si es un tratamiento detrás de otro, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No, me refiero a que, por ejemplo, así como en el test de receptividad te dicen la pauta, pues empieza la progesterona aquí y ya está. Cuando el ALI sale alterado, te dicen qué bacteria es y qué antibiograma tiene, o sea, te dicen qué antibiótico tienes que utilizar para esta bacteria y como estás analizándolo in vitro, se supone que una vez hecha la pauta antibiótica, esta bacteria queda erradicada y no toca volver a hacer una biopsia de comprobación. Lo mismo lo del microbioma, es decir, cuando se ve que el lactobacillus está bajo, te dice pues tal, igual un mes o igual 2 meses, dependiendo el grado que tenga, pero ya está. Vale. Pregunta por aquí una paciente que acaban de hacer su primera inseminación artificial con semen de donante y ha salido la beta negativa. De cara a la segunda, ¿hay más posibilidades? ¿Cuántas inseminaciones artificiales con semen de donante se recomiendan? A ver, cuando uno hace una inseminación, normalmente sabemos que es una técnica sencilla, que tiene una tasa de embarazo alrededor de un 20%, depende de la edad de la mujer, claro. Normalmente recomendado por chicas menores de 37 años, que rondaría este 20%, y normalmente como son mujeres que no es que tengan un diagnóstico de esterilidad, simplemente son mujeres solteras o que tienen una pareja, ¿no? sin esperma y que tienen que recurrir a esto y no tienen un diagnóstico de esterilidad, se supone que con la primera inseminación tienes un 20%, aquí, las chicas se embarazan 20 chicas y 80 no, a esas 80 chicas le vuelves a hacer otra inseminación, se embaraza otro 20%, con lo cual te quedan
digamos, te queda otro porcentaje y ese porcentaje que te queda, otra vez, le repito, otra inseminación, es otro 20%, con lo cual en total más o menos tienes un 50%, 55% de mujeres embarazadas, 55 de 100 embarazadas con 3 inseminaciones. Si vuelves a repetir una inseminación, o sea, la cuarta inseminación, esa tasa de embarazo está en vez de un 20 igual es un 18, ¿vale? Baja un pelín, con lo cual, y a partir de la quinta sí que se empieza a notar una caída, o sea, a un 15%, a un 10%, tal. Con lo cual, los estudios normalmente recomiendan 3, 4 inseminaciones, dependiendo de la edad. O sea, no es lo mismo una chica de 41 que una de 30, pero suponiendo que tiene menos de 37 años y que no tiene diagnóstico de esterilidad, serían 3, 4 inseminaciones. Y si esto no llega a buen puerto, pues pasar a la fecundación in vitro. Siguiente paso, las inseminaciones artificiales cada vez se hacen menos. Bueno, con el registro en la mano de que el último es de 2020, obviamente no podemos sacar muchas conclusiones porque fue el año del COVID, pero sí que es cierto que, bueno, los datos están ahí, ¿no? Y... Sí, es verdad que se hacen cada vez menos, también es verdad que las edades de las mujeres cada vez son mayores, entonces, claro, empezar por esta técnica, a veces las parejas que llevan ya 1 año, 2 años probando, sobre todo en los tratamientos que son privados, te dicen, mira, es que yo la verdad es que para hacer una inseminación y tirarme aquí 3 meses y gastarme este dinero para este porcentaje que me dices, prefiero ir a lo seguro, ¿no? Y que también lo que tiene la fecundación in vitro es que te da una solución no solamente actual, sino que también te permite una solución a futuro, ¿no? Si yo hago esto, guardo unos embriones y consigo un embarazo ahora y me permite tener esta reserva, como hacer una preservación de fertilidad para dentro de 3 años, ¿no? Si quiero ir a por el segundo. Entonces, esto es lo que a las chicas muchas veces hace que salten esta inseminación. Tenemos, preguntan si guardaremos el vídeo, por supuestísimo que lo guardaremos, a no ser que pase algún desastre tecnológico. Corten el momento de Gemma, por favor. No, porque así se nota que estamos en directo. Creo que la vez pasada también se me apareció uno por acá. Esta vez me cerré. En fin. No pasa absolutamente nada. Bueno, tenemos por aquí muchas preguntitas. Nos quedan 12 minutos, pero vamos a intentar soltarlas todas. Se pasa rápido esto, ¿eh? Sí, por favor. Mira, una pregunta... Ay, que casi toco una cosa que no es. Dice, con tuba cerrada, ¿cuál es el método más efectivo para tener un bebé? Entiendo que quiere decir con ligadura. No, con la ligadura, sí. Entiendo que... A ver, entiendo que tiene las dos cerradas. Ya la reversión de la ligadura de trompas ya no se hace, porque se ha visto que no tiene buenos resultados, que la funcionalidad de la trompa a veces no se recupera al 100%, que hay más riesgo de ectópicos. Entonces, cuando están las dos trompas obstruidas, está clarísimo que el tratamiento es la fecundación in vitro, directo, que es la forma en que sorteamos, ¿no? la funcionalidad de la trompa. Si hay una sola trompa obstruida, aquí se abre un poco más la posibilidad de tratamiento, si bien es importante saber también un poco por qué ha estado obstruida esa trompa. No es lo mismo una chica que le han quitado una trompa porque han quitado un quiste en el ovario y esa trompa no le funciona, por ejemplo, que ya sabemos que es algo muy limpio, que otra chica que de repente tenemos una trompa obstruida que no sabemos por qué. Diferente es si tiene una endometriosis, diferente es si ha tenido una infección pélvica detrás. Entonces, cuando hay una trompa obstruida, queda siempre un poco el interrogante de por qué ha sido esta obstrucción y si efectivamente la otra trompa, la trompa contralateral, que no está obstruida, porque normalmente lo vemos por la histerosalpingografía, si su funcionalidad está conservada o no, porque la trompa no es solamente un tubo que comunica, o sea, tiene una movilidad, tiene unos cilios dentro que acompañan al embrión, o sea, no es solamente algo mecánico, ¿no? Y esto no lo podemos valorar. Entonces, hay chicas que a veces, aunque tengan una trompa obstruida y la otra no, a veces también, frente a ese interrogante, también pasamos a fecundación in vitro. Pero a veces no. Entonces, mira,
Perdón. Estábamos hablando de la inseminación artificial en la pregunta de antes y a colación una paciente dice, yo con 37 años, 2 inseminaciones, ahora en espera para fecundación in vitro, 2 años, me planto en 39, en el límite, y comenta pues que es muy triste que vaya así la cosa, de paulatina, de lenta, todo esto lo digo yo, no lo dice ella, pero Ya, ya, la leo, ¿sabes? ya, la lees. Pero, ¿qué te refieres? O sea, que hablar de por qué tardan tanto, por qué se nos estamos planteando. Bueno, entiendo que está en el sistema público de salud y hay una lista de espera y son los recursos que tenemos. Yo voy a hacer una pequeña defensa, que es que hay muchísimos especialistas, todos súper válidos trabajando en nuestro sistema público de salud, que es maravilloso. Y que tenemos la suerte de que está en cartera y que el 30% de las pacientes acuden allí, pero bueno, pues los presupuestos entiendo que son los que hay, ¿no? Y queda mucho por hacer en esta. Sí, lamentablemente como es dinero público, ¿no? Al final lo que hace frente a tanta demanda que hay, o sea, frente a tantas mujeres que lamentablemente tienen que atravesar, ¿no? Estos tratamientos, lo que hacen es destinar ese mismo dinero para intentar embarazar para hacerlo lo más rentable posible, ¿no? O sea, para poder darle más número de embarazos, ¿no? O sea, con este mismo dinero. Entonces, claro, normalmente, claro, lo terminan redirigiendo a un grupo de población con una edad más joven, digamos, de 35 años o menos, esta es la intención, porque saben que esos recursos al final terminan en mejor puerto. Con la injusticia que representa, ¿no? O sea, con la Sí, injusticia que representa para estas otras mujeres bueno, que han llegado a sus 38, 39, a veces por temas médicos, a veces por diferentes caminos, ¿no? O sea, sí, así es. es muy Y no triste. sé, ojalá hubiera plan de choque, ¿no? Y le dijeran a Fertilab, mira, tienes que tratar a tantas pacientes este año porque en la seguridad social no llegamos. ¿Te imaginas que como en otros ámbitos también lo hubiera? Bueno, a ver si nos escucha alguien. A ver si damos una idea. Bueno, continuamos, que nos quedan muy poquitos minutos. Dicen por aquí, me he hecho una transferencia de un embrión el día 5 de muy buena calidad, pero no se ha agarrado. La beta negativa, todo supuestamente estaba bien, pero el tratamiento no ha tenido éxito. Ya lo sentimos. ¿Qué podemos hacer, doctora? Bueno, evidentemente hay que ver si tiene embriones, o sea, cuando tenemos un fallo de implantación, yo siempre abro la cartera, ¿no? de posibilidades porque muchas veces lo necesitan. Es decir, me siento con el paciente y vemos por qué ha fallado esto. O sea, sabíamos si empezando por el embrión, sabíamos si ese embrión efectivamente estaba sano, teníamos un estudio genético de este embrión. Si no lo teníamos, pues en el próximo tratamiento igual necesitamos esta información, porque a veces quedarnos con esta incógnita de el embrión por fuera estaba muy bien, pero no sabemos cómo estaba por dentro y estoy dándole vueltas a ver qué ha fallado, cuando igual lo teníamos delante de la cara, haciendo un estudio genético de este embrión. Luego, ver si el útero lo teníamos bien mirado, si el protocolo fue bien, si su endometrio creció bien, si tenemos le digo, mira, es que igual, aunque hayamos transferido un único embrión, pero si tú quieres ver la ventana de implantación, podemos hacerlo. O sea, adelantar pruebas a veces por esta necesidad de los pacientes, porque necesitan una explicación o porque conseguir ese embrión les ha costado mucho y no podemos permitirnos fallar, ¿no? O ir a hacer exactamente lo mismo en un siguiente tratamiento, también es loable, también es aceptable. Entonces, es decir, mira, igual no sabemos si tu ventana de implantación está bien o no sabemos si tu cavidad está bien y valdría la pena hacer un histeroscopio. Chequemos cosas, hagamos cosas que a los pacientes les den una tranquilidad y que sepan que estamos avanzando sobre algo o cambiando algo para, para el siguiente tratamiento, ¿no? A veces mira las trombofilias, los problemas de coagulación, o sea, hacer un poco un check con el médico de estos, analizar, aunque no tengamos la información en ese momento, pero bueno, ¿qué podemos hacer para el siguiente?
¿no? Este es un poco el objetivo, aunque haya sido solo un fallo. Igual tiene embriones de más, y decimos, bueno, mira, si tienes 3 embriones, igual los descongelas y los estudias, ¿no? Antes de pasar otra vez por esta situación. Pues mucho ánimo y que a la próxima vaya bien, ojalá que sí. Nos preguntaba por aquí el paciente que ha preguntado antes sobre el test de receptividad endometrial, si se podía hacer todo en el mismo ciclo, si habíamos contestado. Sí que hemos contestado. Ahora este es mi gato, si intenta entrar a La la... vez pasada te pasó el gato también. Pasó por A delante ver, de la te la cámara. miro a ti. No, que comentarle al paciente o la paciente que sí que hemos contestado y que puede revisar el vídeo después, que quedará grabado. Y así acabamos con las preguntas que quedan antes de que entre Potter, que así se llama mi gato. Ya lo tengo que presentar porque salen muchos directos. Dice por aquí una paciente, me gustaría saber los pasos en una ovodonación con medicación Ginecrin. ¿Cuándo sería la transferencia? Los pasos con la medicación gine, Ginecrin. Sí, No sé, yo la verdad que no he utilizado esta medicación. No sé si es que está hablando de una clínica o es una medicación en concreto. yo creo que debe de ser alguna medicación. Pues, Si no quieres, sé. detallamos O una que ovodonación. sí, bueno, normalmente en una ovodonación también depende cómo trabajen los centros. O sea, la preparación del endometrio se puede hacer de diferentes formas y también depende si el tratamiento que ella hace en una ovodonación es sincrónico o no es sincrónico, que esto también cambia mucho. Sincrónico significa que esto es lo que hacíamos antes, al menos en nuestra clínica, es que tienes la donante haciendo el tratamiento de la FIV, haciendo la estimulación ovárica para extraer los óvulos, sacarlos, juntarlos con el semen de la pareja y en paralelo tienes a la receptora preparando su útero, ¿no? Para hacer la transferencia. Entonces, en estos casos, por ejemplo, siempre teníamos que utilizar pastillas anticonceptivas en las receptoras porque era imprescindible coordinar las reglas, o sea, que a la donante y a la receptora le vinieran al mismo tiempo. Y cuando hacías esto, normalmente priorizábamos mucho los tratamientos con terapia hormonal sustitutiva, que llamamos con estrógenos, ya sea orales, como el Progenova, ya sea en parches. ¿Pero por qué? Porque estamos teniendo un control súper estricto del ciclo, asegurarnos que su endometrio estaba bien para hacer esta coordinación. Y normalmente, desde que le baja la regla hasta que transfiere el embrión, solía pasar más o menos unos entre 18 a 24 días, más o menos. O sea, esta era un poco la sincronización. Cuando ahora, actualmente, si no son ciclos sincrónicos, de manera que nosotros fabricamos primero los embriones, los congelamos y luego llamamos a la receptora para decirle, mira, ya tenemos tus embriones, ¿cuándo te apetece prepararte? Aquí sí que vamos un poco más al ritmo de la receptora y entonces cuando le baja la regla se puede optar o por un ciclo natural o por tratamiento hormonal sustitutivo y también, no sé, con un ciclo natural normalmente se suele ser un poquito antes la transferencia, suele caer igual a día 19, 17 y con el ciclo sustitutivo también 19, 20, o sea, pues a veces nos atrasamos un poquito más, pero por ahí era. Y luego se empieza la progesterona, ¿no? Y se sabe si hay embarazo 10 días después. Entonces, más o menos el tempo. Queda claro, dice, la medicación inyectada pinchada 10 días antes. La Porque medicación le deben dar el decapeptil, debe ser. Como le deben dar una inyección se llama de otra. única, claro. Pues normalmente, si es esta medicación que se inyecta 10 días antes, al día 21 del ciclo, que es Bonapeptil o el Decapeptil, esta medicación lo que hacía era bloquear los ovarios de las receptoras. Entonces, se administra en fase lútea, hace que su ovario le baje la regla y luego hace que ese ovario no trabaje. Y entonces nosotros ahí sí que estamos obligados a hacerlo con tratamiento hormonal sustitutivo, no puede ser ciclo natural porque el ovario no trabaja. Entonces, cuando baja la regla, se empieza el tratamiento, el primero, segundo, tercer día máximo de regla, y son estos 20 días que le comento de preparación. O sea, que tiene 10 días y 20. La paciente anterior de la que
Hablábamos que ha tenido una beta negativa, dice que todavía le quedan 4 embriones, así que mucha suerte. Bueno. Y bueno, vamos con la última pregunta, dice una paciente por aquí. Hola, ¿qué significa si en un análisis de trombofilias te salen la proteína C funcional y la proteína C antígena bastante altas? Muchas gracias, doctora. En el estudio de trombofilias, la proteína S funcional o la antigénica o la S o la C, el problema es cuando hay deficiencia, no es cuando está elevado. O sea, si ella ve un asterisco en esos dos parámetros, pero es porque está elevado, no es una trombofilia. El problema trombótico viene cuando estos dos factores están en deficiencia. O sea que mejor eso que... Así que son buenas noticias. Bueno, doctora Ana Pérez Alzueta, Fertilab, gracias un día más. De nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Se me ha pasado volando, como siempre. Lamento las interrupciones del vivo. Nada. Y nada, o sea, espero poder volver a ayudar a muchas. Pues seguro que sí. Tenemos por aquí muchos mensajes que dicen que muchísimas gracias, que lo revisarán, quien no ha estado por aquí, que agradecida, que genial todo, que sois las mejores, que ya lo sabemos y que estamos encantadas de poder ayudar y que te espero aquí muy pronto, que ya sabes que esta es tu casa. Ah, y una cosa que tengo que recordar, dentro de muy poco va a ser la Virtual Infer, ¿vale? Que será en noviembre. Así que quien no se haya apuntado, que se apunte ya, porque vamos a tener muchas charlas y muchos talleres y muchas personas conocidas que están pasando por un momento parecido. Y nos vemos en el próximo directo, Ana. Bueno, decirles que me encanta vuestro espacio y que hacéis muy buen trabajo. Y evidentemente estoy agradecida de poder colaborar. Y Fertilab también. Un beso, doctora. Vale, adiós. Chao.